Quiero decirles que las prédicas que tenemos están en las redes sociales. Entonces, si ustedes van a YouTube, ahí ya se están poniendo las prédicas completas. Si ustedes tienen Instagram, ahí también hay, se está compartiendo el mismo mensaje del domingo. Si ustedes van a TikTok, ahí también se está exponiendo esto. Digo, TikTok es para los más jóvenes. Yo pues no le hago a eso, pero en los que sí, ahí van a encontrar el mensaje también. Y en ¿qué más? En Facebook, ¿verdad? Y en Facebook. Se dejé Facebook al último porque en Facebook la página está creciendo. La tomamos como con 30, ¿verdad? Miembros, y ahorita ya son más de 330. O sea, ya creció en una semana y media, se triplicó el número. Entonces tenemos también lo que predicamos aquí, está en las redes sociales. Y también aprovechamos para enviar saludos a quienes nos escuchan o nos ven, más bien dicho, nos ven por estas plataformas, por YouTube, por Facebook, sobre todo Facebook. Y quiero decirles que son muchos los que pues nos están siguiendo en la página, y ya al menos la página se está internacionalizando, ¿sí? Hay amistades, bueno, que han solicitado, y seguidores además, ya literalmente de todo el mundo. Tenemos de Asia, creo que es Malasia, la India, de Sudamérica, Perú, Colombia, de Estados Unidos, aquí de México. Y bueno, la página pues es una red social que llega a todo el mundo, y me decían que por ahí ya está en inglés, ¿verdad? Hay un reel, un corto, ¿verdad? Un corto en inglés, y yo no sabía que hablaba inglés hasta ahora que Irán me mandó el video corto. Dice, hermano, ¿dónde aprendiste inglés? Digo, hermano, pues ni yo sabía que hablaba, pero ya, imagínense lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, pues enviamos saludos a todos aquellos que nos siguen, y vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y ya vamos por el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. Comenzamos estudiando el libro desde el capítulo 1, acuérdense, pero vamos de una manera temática y a la vez es por capítulos. El misterio de la iniquidad, ya aprendimos, es el plan maestro de Satanás. Satanás tiene un plan maestro que se originó cuando se rebeló contra el Dios Todopoderoso, cuando se rebeló contra su creador. Y cuando él se rebeló contra Dios, ahí entró el pecado en su corazón. La Biblia dice la iniquidad. Y su pecado fue que quiso ser como Dios. Seré como el Altísimo. Me sentaré en su trono, es lo que él dijo. Y de esa manera hubo una rebelión de él en el cielo. Esto lo vimos cuando leímos Apocalipsis 12, donde nos habla de la guerra celestial, donde el gran dragón y Miguel, eso está en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que luchaban en el cielo, dice, y una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles también, y fue una batalla celestial donde Satanás fue derrotado. Y dice ese pasaje de Apocalipsis que fue lanzado a la tierra, pero cuando fue lanzado, Satanás no se vino solo. ¿A qué porcentaje arrastró de las estrellas? Dice que la tercera parte. Y ahí está ilustrándonos la batalla celestial que fue antes de que el hombre fuera creado, mucho antes. Pero de igual manera el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de una última batalla, intento por entrar al cielo, por tomar la morada de Dios de parte de Satanás, ahí mismo en el capítulo 12. Pero dice que fue lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, y ya les decía, ese es el misterio de la iniquidad. El plan de Satanás, por un lado es contra Dios, por el otro lado es contra el pueblo de Dios. Dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios. Dice ahí mismo en Apocalipsis 12, que como fue lanzado a la tierra, se encendió de ira, persiguió a la mujer que estaba embarazada, ya explicamos eso, que representa a la nación de Israel cuando iba a dar a luz a Cristo, y se vino contra la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer, pues es su pueblo, hablando de la nación de Israel, la nación de ahorita. Pero también dice que se fue contra los que guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? Nosotros, la iglesia. Y durante literalmente miles de años, desde que el Señor creó a Adán y Eva, desde ahí siguió con su plan maestro para engañar a la humanidad. Y hoy en día Satanás está activo. ¿Por qué razón la educación está enseñando valores, de entre comillas valores, más que valores, está enseñando cosas que van contra lo que la palabra de Dios nos enseña? Y ahora en las escuelas, en la educación, cuando hablo de escuelas hablo de la educación. En la educación se está dando mucho énfasis a la identidad de género. Y si uno ve, de esto vamos a hablar la próxima semana, el gobierno mundial, ya más enfatizado, porque la ONU, a través de la Agenda Global 2030, Objetivos de Desarrollo Sustentables, son 17 objetivos, y entre esos 17 objetivos, literalmente es un progresismo, una relatividad moral que atenta contra los valores, principios de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, cuando el Señor hizo a la mujer, varón y hembra, o sea, varón y mujer, los creó. Entonces, ¿cuántos géneros hay? 2. O eres varón o eres mujer. ¿Y qué ha sucedido? Que ahora sale toda una gama de alternativas, según lo que sientas que eres, lo que creas que eres o lo que quieras ser. Y eso va contra la palabra. Si nos vamos a la economía, en la economía está también ese plan maestro de Satanás. Vamos a hablar de estos 3 personajes: Satanás, de la bestia y del falso profeta. Vamos a ver quiénes. Engaño, señales y persecución. ¿Qué dijo Jesucristo cuando los discípulos le preguntaron, maestro, dinos cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y le dijo el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Y dice el apóstol Pablo, que nadie os engañe en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro, que en los postreros tiempos, días, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, engañadores. Dice el profeta Ezequiel, cuando habla de Lucero, el que se rebeló contra Dios, que es Satanás, dice, tu corazón fue lleno de iniquidad. Y dice, por la multitud de tus contrataciones. Lo que el diablo hizo allá en el cielo para rebelarse contra Dios, comenzó a hacer negociaciones, comenzó a comerciar. Oye, mira, te unes conmigo y vamos a ser nosotros, porque esa era su intención, nosotros vamos a ser los meros. Entonces comenzó a prometer ahí como político, tantas cosas que comenzó a prometer, comenzó a negociar, eso es contratación, comenzó a negociar y ese fue su pecado. Señales, vamos a ver ahorita cómo por ahí hay un individuo de estos 3 que su trabajo principal va a ser hacer milagros, maravillas, señales. Persecución. La iglesia o el pueblo de Dios también, Israel, ha sido perseguido en toda la historia. El cristianismo lleva ¿cuántos años de existencia el cristianismo? ¿Cuántos? 2000 años. ¿Y cuántos años de persecución lleva el cristianismo? 2000 también. Desde que leemos en Hechos, vas a ver cómo persiguieron a la iglesia. El primer mártir fue un diácono, un anciano de la iglesia, un servidor en la iglesia, Esteban.
fue muerto a pedradas. Y el primer apóstol, Jacobo, el hermano de Juan, aquel que dijo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y destruyamos a esta aldea de los samaritanos porque no nos quiso recibir con el evangelio? Ese joven, digamos, porque eran jóvenes los apóstoles, murió a espada por el rey Herodes. Y si leemos el capítulo 8 de Hechos, vas a ver toda la persecución que vino sobre la iglesia. De eso habla Apocalipsis 12. Cuando el gran dragón se fue contra la mujer, la anduvo persiguiendo, la mujer dio a luz y el Señor arrebató a su hijo, así dice ahí, y la mujer siguió huyendo y el dragón la siguió y se encendió en ira y se fue contra la descendencia de la mujer y contra la iglesia. Es persecución a lo largo de los años. Estaba viendo una nota que tan solo en Nigeria han muerto 40,000 cristianos en Nigeria. En Nigeria la religión es el islamismo radical, pero el radical, y persiguiendo cristianos. Aquí en México ha habido persecución. Hay lugarcitos todavía donde hay persecución. Eso es parte de lo que sucederá en la tribulación. La tribulación es un periodo, el último periodo que Dios le permite al gobierno humano, al gobierno gentil. El último periodo de tiempo, que va a ser un periodo muy exclusivo, muy marcado, un periodo de 7 años. 7 años. La primera venida de Cristo fue hace 2000 años. Y Jesucristo dijo, vengo otra vez. No los voy a dejar huérfanos, vendré otra vez. Y cuando venga Jesucristo, esa es la segunda venida. Entonces, ubiquémonos. Entre la primera venida y la segunda venida hay un lapso aproximado de 2000 años. La iglesia, ¿en qué año vivió Jesucristo? ¿En qué años vivió Jesucristo? Según el calendario históricamente hablando, Jesucristo dice que comenzó su ministerio a la edad de 30 años y estuvo 3 años y medio en su ministerio público y fue crucificado. Entonces, 33, 34 años de vida de Jesucristo. ¿Vale? ¿Y en qué año nació Jesucristo? Comúnmente, pues uno dice en el año 1, ¿no? En el año 1, así comúnmente, en el año 1. Entonces, del año 1 al año 34, ya de nuestra era, es el periodo de vida de Cristo, ¿sale? Por ahí hay un numerito que ya explicaba. Hizo mal el cálculo el que hizo el calendario, pero no se equivocó por mucho, en realidad es poco. Por 4 años se equivocó nada más. Y uno dice, no, ¿cómo que es poquito? No, pues imagínense contar, es como si nosotros nos quieran ver hacer un cálculo del tiempo de aquí a 2000 años atrás, pero no tienes nada de herramientas. Solo ve archivos históricos, solo observa bien los cielos, y no, nos íbamos a equivocar, creo que por 2000 años, no le íbamos a atinar nada. Entonces, vemos que Jesucristo, para no complicarnos, nació en el año 1, vivió 34 años. ¿Cuándo comenzó la iglesia oficialmente? ¿Cuál fue el evento que marca el inicio de la iglesia cristiana? La venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. O sea, Jesucristo cumple su ministerio, muere y semanas después de la muerte de Cristo vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia. Porque la iglesia tiene 2000 años de existencia. Si tan solo habláramos, el Espíritu Santo vino en el año 34, súmale 2000 años. ¿A qué año nos lleva? Al 2034. ¿En qué año estamos? ¿Cuánto falta para el 34? 9 añitos, que se pasan así. Uno ahorita, 9 años, sí. ¿Cuándo tienen que pasó la pandemia ya? 5 años. Así se va el tiempo.
Entonces, ¿por qué los llevo a esto? Porque la segunda venida de Cristo es el punto final que Dios le ha asignado al gobierno estrictamente humano. Cuando venga Jesucristo se acabó. Pero tomando como punto final la segunda venida de Cristo, vente para acá un poquito, 27 años. Y esa es la tribulación. O sea que 7 años antes de la venida de Cristo debe comenzar la tribulación. Y no es porque esté yo haciendo aquí matemáticas, no estoy diciendo nada de eso, pero si el Señor tardara 10 años en venir, ¿cuántos años necesitamos para que llegue la tribulación? Diríamos, 3 añitos. O sea, lo que quiero decirte es que vivimos ya el tiempo final. Y ahorita debemos prestar atención primero a la palabra de Dios, primero a nuestra comunión con el Señor, en tu búsqueda de Dios, en tu amor por el Señor. Debemos prestar atención al mundo en que vivimos y comenzar a distinguir algunas cosas que ya están sucediendo en el mundo. Antes de la venida de Cristo, 7 años antes, empezaría la tribulación. 7 años antes. La Biblia marca, por cierto, ese periodo, o sea, no te lo estoy diciendo nada más así porque sí. Habla de un periodo de 7 años. Y marca también un periodo particular de 3 años y medio. ¿Quién es el primer personaje principal que la Biblia distingue? Satanás, que significa adversario. ¿Quién fue Satanás? Un ser creado llamado querubín protector, antes de su caída. Si tú lees Isaías 14 y lees Ezequiel 28, ahí está la descripción de él que ya hablamos. Ahora, después de su rebelión, se le conoce como Satanás, diablo, gran dragón. Apocalipsis le llama gran dragón. Serpiente antigua. Leviatán es otro de su nombre. Esto es en las Escrituras. Aquí hay un texto que lo puse. Isaías 25:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. No, allá hay mucho para hablar. Se rebeló contra Dios antes de la creación del hombre. Al parecer estableció una civilización anterior a la humana. Fíjense, ahí habría un tema para que habláramos. Han encontrado las construcciones, pirámides, dice, ¿y cómo es posible que hicieran esto? Si ni con la tecnología moderna. Hay piedras que se cortan con láser. ¿Y esto cómo lo hicieron? Si el láser apenas es un invento reciente. Oye, ¿y esas grandes pirámides? Oye, ¿y esas leyendas que dicen que una serpiente bajó del cielo aquí con nuestros antepasados aquí en México? ¿Todo eso qué es? Y si nos vamos a Sumeria, allá hablan de los dioses que bajaron del cielo. Entonces, no es otra cosa, para decirlo rápidamente, que cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, no se vino solo, se vino con sus ángeles, o sea, demonios, y todos ellos forjaron mucho de lo que hoy el hombre ve como leyendas. Por ejemplo, muy interesante, se me fue ahorita el nombre, la mitología griega. Entonces, mucho de eso está contenido, o más bien dicho, son referencias a la rebelión de Satanás cuando fue lanzado a la tierra. Y al parecer estableció una civilización. Si quieres saber por qué digo eso, lee este pasaje, bueno, no ahorita, lo lees después y vas a ver por qué. Pero bueno, seguimos. ¿Ha estado presente en la historia humana desde cuándo? Desde el Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ahí apareció la serpiente en medio del jardín. ¿Y qué hizo la serpiente? Ya era un ser caído. Si fuera un ser angelical, perfecto, no caído, hubiera guiado a la adoración al hombre hacia Dios. No, que ¿qué hizo? Lo engañó. Y al final el hombre cayó.
desde Génesis. Y si tan solo lo vemos de manera bíblica, cuando tú lees Génesis, Éxodo, Números, todo, hasta Apocalipsis, podemos ver cómo el diablo se ha opuesto al pueblo de Dios. Siempre lo ha perseguido. El libro de Esther habla cuando un personaje llamado Amán quiso destruir al pueblo judío. Y en todas las páginas de la Biblia, cuando nació Jesucristo, ¿qué rey es el que quiso matar a Jesucristo? Y como no lo encontró, porque los magos, los reyes magos, ahora sí, le dieron la vuelta. No, solo quiere matar al niño, se lo reveló un ángel. No, vámonos por otro camino, y ni le avisaron al rey. Y cuando el rey dijo, pues ya se tardaron mucho estos magos, ¿no? Pues ¿dónde está? No, pues ya se escaparon. Entonces que manda a matar a todos los niños. Persecución contra el pueblo de Dios, pero particularmente para querer evitar que Jesucristo cumpliera su propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Aquí está. Destruir la creación máxima de Dios. ¿A quién? Al hombre. ¿Cuál es? El engaño es su principal arma. Su influencia directa y total sobre el hombre, ¿cuándo será? En la tribulación, o sea, en esos 7 años de los que vamos a estar hablando. ¿Será aprisionado por cuántos años? Según Apocalipsis 20, va a ser atado 1000 años y encerrado en una prisión que está allá abajo de la tierra. Y su rebelión final y condenación, ¿sale? ¿Quién es el otro personaje que el libro del capítulo 13 de Apocalipsis nos habla? El anticristo. Está en Apocalipsis 13, 11 al 18. Nombres que la Biblia le llama a este anticristo. De hecho, antes de anticristo se le llama bestia. Es la bestia. La bestia. ¿Por qué se le dirá la bestia? Pues hasta todo esto se puede ver hasta en Walt Disney, algunas referencias, digo, no exactamente así, creo que no, pero por ejemplo está una película ahí que se llama La Bella y la Bestia. O sea, ahí, imagínense, pues está la Bella, o sea, una princesa, no sé, una muchacha ahí, bella, bella, ¿no? Y creo que Bella, Bella es una canción, ¿verdad? Y luego la bestia. ¿Quién es la bestia? Ahí todo un monstruito, un lobo, no sé, ahí, ¿verdad? La bestia. Y así pasa, la bella y la bestia, ¿no? La Biblia le llama bestia porque cuando lo describe, pues literalmente dice es una bestia, un monstruo de cuernos, cabezas y espantoso, terrible, y por eso le llama la bestia, ¿sale? Entonces, eso es la bestia. Se le conoce también como el príncipe que vendrá, según Daniel 9:26. Ahí dice el príncipe que vendrá. Es uno de sus nombres, de un príncipe futuro que habría de venir y que destruiría a la nación de Israel. Que eso se cumplió también en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. El príncipe que habría de venir fue el general romano Tito, que llegó a ser emperador. Ahí era el hijo del emperador. Cuando destruyó Jerusalén, a los pocos años se convirtió en el emperador. El príncipe que vendrá también se le conoce. ¿Qué otro nombre? Cuerno pequeño. Cuando Daniel está viendo la visión de una bestia que sube del mar, dice que tenía 10 cabezas. Y luego en una de sus cabezas, en otra visión que ve, la bestia en su cabeza tiene 10 cuernos. Y uno de esos cuernos dice que comenzó a crecer un cuernito más chiquito, por eso es cuerno pequeño. O sea, están los otros cuernos grandes y comienza a crecer uno más. Y derriba 3 cuernos. Otro nombre es el blasfemo. Dice que decía grandes cosas contra el Dios del cielo. Es el hombre de pecado, según segunda de Tesalonicenses 3 al 11. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el inicuo, también en ese mismo pasaje. El que viene por obra de Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El que se levanta contra Dios y contra todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso es
el hijo de perdición, el inicuo, el usurpador. ¿Saben quién se refirió a él? Jesucristo. Dice en Juan 1:12 que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le. Y cuando Jesús estuvo ante los religiosos principalmente, haciendo todo su ministerio, los religiosos no creyeron en él y le dijeron, echa fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú. ¿Quién es? ¿A poco de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Quién es? Y no le recibieron. Y por eso Jesucristo dijo esta frase, como la voy a citar. Dijo así, yo vengo en nombre de mi Padre, porque vino en el nombre de su Padre. Yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, ustedes no creen. Cuando venga otro en su propio nombre, fíjate, cuando vengo, o sea, vengo yo que vengo de parte de mi Padre y no me creen, pero cuando venga otro que va a venir en su propio nombre, no en el de, como yo en el de mi Padre, no, viene en su propio nombre, a él sí lo van a recibir. Y ese es el anticristo. Por eso es el usurpador también, porque viene en su nombre. Y es el desolador también. Bueno, son nombres. ¿Quién es el anticristo? Es un gobernante mundial. Va a ser el último gobernante mundial de manera global, de manera particular, que va a sobresalir sobre todos. Por ejemplo, ahorita en el mundo, si nombráramos a los principales gobernantes, si dijéramos, a ver, nombra a los 3 principales gobernantes del mundo, pues ya los tenemos aquí, a los 3. Y por cierto, todos de peso mayor. ¿Quiénes son los principales gobernantes ahorita? El de Rusia, Putin. El de Estados Unidos, Donald Trump. Y Xi Jinping, de China. ¿Cómo? ¿Sí? Ellos, ahí. Son los 3 grandes. Por ahí hay otro más que es grande también. Pero hablemos de ellos nada más. Se distinguen claramente. El mundo está cambiando. Todo lo que sucede en el mundo se va encaminando hacia el punto final de la gran tribulación. Va a ser un gobernante mundial que yo creo, es opinión mía, ya debe de existir ahorita, ya existe. Es más, ya se puede estar moviendo en el escenario mundial. No me sorprendería que fuera uno de los que ya hemos visto, que ya conocemos. No me sorprendería eso. O sea, alguno de esos podría ser. Generalmente conocemos a los líderes políticos, que dijimos estos presidentes de naciones. Pero si hablamos de los principales de las tecnologías, que a la vez son de los más ricos del mundo, ¿a quiénes podríamos mencionar? Elon Musk, el más rico del mundo. Ese llama mi atención en algunas cosas, ese personaje. ¿Quién es más? El de Facebook, Mark Zuckerberg. Y no es político, es de los más ricos del mundo. La plataforma Facebook, que tiene 20 años. Y ya está creo que ya llega fácil como a la 3ª parte mundial de usuarios. ¿Quiénes más? Si hablamos de los grandes de las tecnologías, bueno, son ellos. Si hablamos política, economía, no hemos hablado de uno de esos personajes, Israel, el presidente de Israel. Ese es otro de los protagonistas. Hubo una guerra hace unos meses que ya se le conoce ahorita como la guerra de los 12 días, que fue la guerra entre Israel e Irán. Pero esa no fue una guerra nada más de que entre estos 2 países solitos, no. Ahí estuvieron los grandotes detrás de los pequeños. Estuvieron ahí. Entonces, el gobernante mundial que la Biblia describe tiene algunas características y va a ser un líder obviamente político, líder de una nación. Entonces, vamos a ver, ¿quién va a ser este gobernante o llamado anticristo? Esto es lo que me llama la atención que menciona la Biblia. Será un hombre poseído y empoderado por Satanás
¿quién le dará su trono, poder y autoridad por cuántos años? Hermano, pero ¿por qué dices que va a ser un hombre poseído y empoderado? Mira, aquí está el texto, Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y luego ahí viene, ¿qué hizo el dragón? ¿Y quién es el dragón antes? ¿Quién es el dragón, dijimos? Satanás. ¿Qué hizo el dragón? Le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Ahí está. No me gusta decirlo así, de esta manera, pero bueno, lo menciono. Dios, el Dios Todopoderoso, y la doctrina bíblica de Dios es que Dios es un Dios, es uno solo. Dios es uno solo. Pero de alguna manera se revela, se manifiesta en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás, en esa imitación hacia Dios, también con él se juntan 3, como una especie de imitación de la Trinidad divina, pero esta diabólica. Y entonces es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y así como Cristo vino empoderado por el Espíritu Santo, así como Cristo estuvo con el respaldo del Padre. ¿Cómo sabemos que Cristo tenía el respaldo del Padre? Cuando menos hay 2 momentos en los evangelios directamente con Cristo donde el Padre muestra todo su respaldo a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuáles fueron? El bautismo. Cuando se bautizó, este es mi Hijo amado, en el cual me agrado, me complazco. Es mi Hijo amado. Y el otro evento fue cuando se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó al monte de la transfiguración, y allí en el monte dice que delante de ellos se cubrió de gloria. Y se escuchó otra voz que dijo: este es mi Hijo amado. O sea, el respaldo del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Si leemos Lucas capítulo 4, después de que Cristo fue bautizado, sube al desierto, enviado por el Espíritu Santo, pasa la tentación, y cuando baja su ministerio, dice que Cristo volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, este personaje humano, porque va a ser un ser humano, va a necesitar respaldo, poder, autoridad. Y se la va a dar, pero de manera completa. Porque dice que le dio su poder, su trono y su grande autoridad. O sea, este personaje gobernante mundial literalmente va a ser un instrumento de Satanás, que va a estar poseído y empoderado por el mismo diablo. Por eso va a ser todo lo que va a hacer. O sea, ¿en dónde cabe, en qué mente, aunque ya hay ejemplos en la historia, de que persiga toda una nación, de que persiga todo el cristianismo? Este personaje dice enseguida ahí, bueno, ¿qué tiempo va a gobernar este personaje? 7 años. Precisamente los 7 años previos a la venida de Cristo. Pero fíjense cómo va a ser ese gobierno. Va a ser un gobierno que al principio, dice la palabra, el apóstol Pablo, que la gente del mundo dirá paz y seguridad, paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero van a comenzar con un lenguaje de paz. Y por lo que dice la palabra, por lo que dicen algunos conocedores del tema, yo también tratando de estudiar esto, de estos 7 años va a haber un gobierno, un periodo de la relativa paz, que precisamente va a ser la mitad de ese tiempo, 3 años y medio, donde va a haber paz y prosperidad. Ahorita al mundo, ¿qué le falta? Ahorita, paz. La guerra de Israel-Irán
de veras, pobres judíos, pero lo que he dicho, por la culpa de sus gobiernos. O sea, el pueblo siempre sufre o siempre prospera por sus autoridades. Y así lo dice Proverbios, que aquel buen gobernante, su pueblo, ¿qué creen que hace con su buen gobernante? Lo ama, lo quiere, lo aprecia. Pero cuando no, su mismo pueblo lo puede echar fuera, ¿eh? Entonces, el pueblo sufre o prospera por los gobernantes. Israel, durante esos 12 días les pasó lo que no les había pasado en 70 años. Ciudades fueron destruidas, o sea, lugares pues de ciudades fueron destruidos. La pobre gente yéndose a meter, tienen por cierto preparados, son los más preparados del mundo en sus refugios subterráneos. Las casas tienen refugios subterráneos. Que ya viene por ahí un cohete, porque no eran misiles los que les lanzaban, eran cohetes. Digo, también pegan y destruyen, pero en menor grado. Y en sus casas tenían aquí en vez de la cisterna, pues creo que es ahí el refugio subterráneo, y así la libraban. Pero cuando eran misiles de los de verdad, la gente refugiándose, o sea, pobre gente, lo que no les había pasado. ¿Por culpa de quién? Del gobierno. Y por el otro lado igual, allá la gente no tiene refugios, allá sí caen los cohetes, los misiles, y ahí sí más fácil, son víctimas. Pero el mundo está convulsionado. La guerra de Rusia, Ucrania. O sea, es fácil en cierto modo opinar uno que está fuera pero no se necesita la gran ciencia para saber que todo lo que se está moviendo ahí es una serie de intereses humanos. ¿Saben cómo es el corazón del hombre en cuanto a las guerras? ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago hace una pregunta, el apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No vienen acaso de vuestras pasiones? ¿Codiciáis? Y no tienes. ¿Por qué vienen las guerras? Por la codicia. Tú no tienes lo que ese país tiene y vas por eso. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardáis de envidia. ¿Por qué vienen las guerras? Por las envidias. Oye, ¿cómo es que tú tienes más que yo? Aquí hay teorías conspirativas sobre nuestro país, que a nuestro país no le han dejado prosperar como debe ser, y yo creo que sí es eso. Porque México debería ser una potencia más grande que Japón. Japón fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. México, la última guerra así, digamos, fuerte, grande, pues fue la Revolución Mexicana. Japón fue destruido, se levantó en 30 años. Corea, destruido. China, ¿cómo es China ahorita? Y por ahí dicen las ciertas teorías de conspiración que a México tú te quedas quieto y no prosperamos. Y luego con los políticos que nos cargamos. ¿Qué es lo que quiere el político mexicano? Primero se quiere llenar la bolsa y después, y es ignorante todavía de su chamba. Además de que la política es bien sucia. Pero bueno, regresemos con el anticristo, ¿sale? Será un hombre carismático, estratega, autoritario y diabólico. Así va a ser el anticristo. Esto lo dice el profeta Daniel. Dice que será un hombre altivo de rostro, que se hará de unas fortalezas inexpugnables, o sea, indestructibles. Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Esto da una evidencia de que el anticristo podría tener raíces judías, porque del Dios de sus padres no hará caso. Inclusive será un hombre con otra distinción de género también, porque dice que no hará caso del amor de las mujeres. Va a ser homosexual también. Del Dios de sus padres no hace caso. Eleva voces contra el Dios del cielo. A los que se le oponen, no les dice, está bien, te me opones. No, los derriba. Lo dice Daniel, que que es un cuernito pequeño que va creciendo y derriba 3. O sea, va a estar quietecito, calmado, de buena cara, carismático, muy amable, solo para engañar.
será presidente de una 11ª nación de ministros, yo creo que europeos, pero derribará a 3 de ellos. ¿Por qué digo europeos? ¿Y por qué digo 11º? 11º, ¿qué número es? 11. Habla de una bestia de 10 cabezas, perdón, 7 cabezas. Habla de 10 cuernos, 10. De esos 10 se empieza a levantar un cuerno. Entonces, 10 más 1, 11. O sea, una 11ª nación. Y luego ese 1 que se está levantando entre los 10, derriba 3. ¿Cuántos quedan? 8. Entonces, a modo de tratar de entender esto, hay 10 naciones, se agrega una más, son 11. Ahí están aplacaditos. Ese que es el anticristo, ahí quietecito porque quiere tomar el poder. Cuando ya vea que todo está bien, a 3 los quita del camino y entonces ya son 8 naciones. Por cierto, Apocalipsis habla de 8 reyes también. ¿Sí? De eso habla. ¿Por qué decimos que Europa? Porque regresamos a la imagen de Nabucodonosor que vio de los reinos de imperios. El rey Nabucodonosor vio una estatua. La cabeza era ¿de qué metal? De oro, que representa Babilonia. El pecho y los brazos de plata, que representó al imperio persa. Pero eran 2 pueblos en uno, los medos y los persas, o sea, los 2 brazos, medos y persas, en el pecho, fuerte. Y luego el vientre, ¿de qué era? De bronce. Y de ese imperio, ¿quién fue? El imperio griego bajo el gobierno de Alejandro Magno. Un imperio que se dividió en 4 partes. Como quieran aquí, yo creo que estas partes que se hacen aquí, que dicen el six, que tenemos algunos, ¿no? Así bien, un six bien esponjoso, ¿no? Se dividió en 4. Y después, la estatua, ¿con qué sigue hacia abajo? Vamos bajando. Las piernas. Imperio Romano. Pero pues, son 2 piernas. Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. Y sigue bajando. Fíjense cómo es la Biblia, pero bien ilustrativa. Debe ser una prédica aparte, debería ser esta. Pero va llegando, va avanzando y llegamos hasta los tobillos. Allá 2 pies, ¿no? ¿Cuántos dedos tiene cada pie? 5. Porque si alguien dice 6, no, eso está raro. Los Nefilim tenían 6 dedos. Bueno, el pie, ¿de qué material es? Lo dice ahí el mismo sueño que viene con barro mezclado con hierro. Pero el hierro y el barro, la misma Biblia lo dice cuando interpretan el sueño, que la tierra y el hierro no se mezclan, permanecen separados. Sí, están ahí, parecerá un pastel de esos, ¿cómo les llaman los de mármol? El mármol, el panqué de mármol, se ven ahí de 2 colores, ¿no? Bueno, así hagan de cuenta que sí es el pie de esa estatua. Está como de 2 colores, o sea, porque son 2 materiales, tierra y hierro. Y dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán así como el hierro con el barro no se unen. Serán frágiles por un lado, fuertes por otro lado. ¿Sabes dónde se establecieron las 10 naciones en el mundo que hicieron una comunidad? Una sola gran nación, entre comillas, digamos, que hicieron una sola moneda. La Unión Europea. Si alguien de ustedes dice, yo quiero ir a Europa ahorita, ya creció. Pero la profecía dice que solamente son 10 más 1 y ya después menos 3. Fíjense las matemáticas bíblicas. 10 más 1 menos 3. Pero bueno, 10 naciones. ¿Qué es lo que, por ejemplo, alguien quiere ir a Europa? La Unión, bueno, son 27 naciones, 27, 28 naciones, que solamente con tu puro ingreso puedes desplazarte a cualquiera de esos 28 países. Tienen un nombrecito ahí, Ellos, esas naciones, uno puede andar libremente ahí, obviamente con tu permiso de entrada al primer país, tú te puedes ir por todo eso.
hicieron una moneda común que es el euro. El euro. Y esas naciones son las principales de Europa. Ahorita ya es todo el continente europeo casi. Pero originalmente eran 10 naciones. Pero de esas 10 naciones, ahorita si contamos a los más fuertes, hasta los podemos contar con el dedo. Por cierto, una de esas naciones se salió de la Unión Europea. El Reino Unido se salió. Y luego quiso volver a entrar y dijeron ya no. Imagínense. También, no crees que son tan inteligentes ellos, somos más aquí nosotros. Por políticas. O sea, pasa de todo. Consultan al pueblo. A veces no hay que consultar al pueblo. A veces nada más hay que saber lo que hay que hacer. Y consultaron al pueblo. A ver, pueblo, ¿quieres estar en la Unión Europea o te quieres salir? Y cuando todos trabajan, no, dile que no. Pues ganaron los del no. Pero ganaron por un pelo de gato nada más. No creas que ganaron por gran mayoría. Ganaron por poco. Después se dieron cuenta y no nos convenía salirnos por cuestiones de economía. Queremos regresar otra vez. Lástima, Margarito, dicen por ahí, ya no se puede. Y ya no pudieron. 10 naciones europeas. Las principales, ¿quiénes son? Alemania, Reino Unido, Francia. Son las 3 principales de Europa. Y están las demás, Italia también. Pero bueno, de ahí es muy posible que salga el anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy posible? Porque mira, no creo que quieran poner como su presidente a Putin, ¿verdad? Si lo odian a muerte. No. Tampoco creo que quieran al de China. Tampoco lo quieren. Al que más o menos quieren es al de Estados Unidos. Y más que lo quieran, pues ahí son muy cabizbajos para eso. Pero bueno, ok. Estamos hablando que si ya está Rusia, China, Estados Unidos, falta uno nada más. ¿Y saben cuál es ese cuarto que falta? El de Europa. Yo creo que esas son las potencias mundiales del tiempo del fin. China, Rusia, obviamente Estados Unidos y Europa. Hermano, ¿y México dónde queda? Yo creo que estamos bien así. Así estamos bien. Entonces, vamos a ver. Este hombre gobernante que se levantará, será un gobernante mundial, ya dijimos dónde viene, se levanta contra Dios y abiertamente se opone al cristianismo. A partir de esto que expusimos, que derriba 3 de ellos, encabezará el último gobierno mundial por ¿cuántos años? ¿Dónde dice eso? Mira, aquí lo dice. Y adoraron al dragón, o sea, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, anticristo. Y adoraron al anticristo, a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, contra la bestia, porque se volvió muy poderoso. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42. ¿Y cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en él. O sea, este personaje, como está empoderado por Satanás, literalmente blasfema contra Dios, contra todo lo que tenga que ver con Dios. Verso 7, ve lo que va a suceder a los creyentes en la tribulación. ¿Se le permitió hacer guerra contra quién? ¿Y qué pasó con los santos? Los venció. O sea, va a haber una cruzada en este último tiempo, previo a la segunda venida de Cristo, de persecución, guerra contra los santos, y por cierto, va a vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y... O sea, va a tomar cierto grado de autoridad mundial. Algunos dicen que no es de toda la tierra, y yo también creo que no es de toda la tierra. O sea, de todo el mundo no. Ahí está China, que tiene un papel protagónico. Lo vamos a ver posteriormente. Ahí está Rusia. ¿Saben por qué no se destruyen y no se atacan directamente Estados Unidos y Rusia? Porque por ahí hay una especie de regla entre ellos,
que se llama algo así como la destrucción mutua asegurada. Destrucción mutua asegurada. O sea, tú me lanzas misiles primero, sí, me vas a dar en la torre, sí, seguro me vas a destruir. Pero mientras tú me estás lanzando tus misiles, yo te lanzo los míos. Y destrucción mutua asegurada, me destruyes. Primero porque me atacaste primero. Pero minutos después te llegan a ti los míos. Y ahora tú te destruyes. Destrucción mutua asegurada. Por eso no se atacan directo entre ellos. Por eso mandan a los que se dejan usar como títeres. Oye, tú pégale a él, patealo. Y ahí va el que no sabe, ahí está pateándole al oso. Oye, tú ahora patealo y ahí está el otro pateando. O sea, no, pero así juegan. Se le llama geopolítica. Y uno dice, ¿cómo es posible? De veras, hermanos, Europa se está destruyendo. Bueno, esta nación europea, Ucrania, se está destruyendo. ¿Cómo es posible? Es como ahorita nosotros. Miren nada más la idiosincrasia. ¿Sí dije bien la palabra? Creo que hablé como la chimostrufia. Pero bueno, México, hay lugares de violencia y todo, pero en general estamos tranquilos, en general estoy hablando. O sea, ¿por qué meternos en problemas ahorita? Nosotros hablemos de nosotros que estamos tranquilos en general y que de repente comiencen a destruir nuestras ciudades. Comienza a ver, ¿qué no estamos ahorita tranquilos? Sí. Pero ¿cuándo comienza eso? Otra vez los gobernantes. Cuando los gobernantes tienen otros planes. Y si nuestros gobernantes en un momento dado ven sus intereses de ellos ante las potencias, por eso alborotan los países. Ahí es donde nosotros como cristianos debemos tener primero, estar en oración por, como dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén, sea la paz dentro de sus muros. O sea, hay que pedir por la paz de nuestro país, oremos por eso. Y tener sabiduría. Pero los gobernantes que se prestan a los intereses de otros ahorita, pero en realidad se prestan a los intereses de Satanás. ¿Por qué? Porque todas las guerras, lo que va a suceder en Armagedón es por la influencia espiritual demoníaca. Entonces todos esos países que están bien y que van a alborotar, van a atacar ese país, van sobre otro, están influenciados por el diablo. Así, tal cual. Lo dice Apocalipsis. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, o sea, anticristo, y de la boca del falso profeta, espíritus a manera de ranas. O sea, del diablo le salió un espíritu, de la bestia le salió otro espíritu, y del falso profeta le salió otro espíritu. Y esos espíritus, así lo dice en Apocalipsis 16, que salieron, los espíritus se fueron, y se fueron hacia los reyes de la tierra, hacia los capitanes, hacia los poderosos, o sea, a la élite que gobierna. O sea, bien o mal, democrática o dictador o lo que sea, llegaron a ellos. Y una vez que estaban en ellos, ¡paz!, que los influencian. O sea, vámonos a la guerra. Y todos como de manera autómata, porque ya influenciados, poseídos tal vez, de repente, no, sí, vámonos a Jerusalén, vámonos a Tierra Santa. Y van a comenzar a dar las órdenes a sus ejércitos. Vamos, envíen las flotas, los aviones, los portaaviones, manden todo hacia Tierra Santa. Y todos, pero como robots, movidos, se concentran ahí. De eso habla Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19. Entre ellos, los ejércitos orientales. Ellos están en el oriente y se van a jalar para acá. El río Éufrates se seca. Dice que un ángel ahí derramó su copa sobre el río Éufrates, y el río Éufrates se secó para que estuviera, pero preparado, seco, el camino para los reyes del oriente. ¿Y dónde queda el oriente o qué país quedan en el oriente? Pues ya podemos saber cuáles son. Se van a venir hacia Jerusalén. Y si lees Daniel capítulo 11,
los de Occidente se vienen para acá. O sea, Oriente jala para acá, Occidente jala para acá. El mismo capítulo 11 de Daniel, los del sur jalan para acá. Y los del norte jalan para acá. Y todo es un punto geográfico, que es en donde está la nación de Israel. Durante miles de años ha habido conflictos y van a ser también en esta gran tribulación los conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué puro conflicto ahí? No te están haciendo nada y los golpeas y el otro se levanta y te golpea y ya se armó un pleito. ¿Qué es lo que pasó hace unos meses ahí? ¿Por qué? ¿Quieres saber? Hay una respuesta espiritual para eso. 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Hay 4 potestades ahí. Y esas potestades van a ser, va a llegar un ángel y va a decir, te voy a quitar el candado. Quedas libre por un rato. Y no van a ser una matazón. O sea, todo eso viene en la gran tribulación. Entonces, hermanos, este anticristo será un gobernante mundial, el último, por 3 años y medio. De esto vamos a hablar la otra semana. Establecerá el control total con la marca, lo que la Biblia le llama la marca de la bestia, que fíjense, tiene 3 características. Es una marca, tiene un nombre y tiene un número. Es una marca. Bueno, ¿y de ahí qué marca? Pues, sin especular tanto, por ahí están haciendo experimentos que en esta parte carnosa de la mano, aquí bien que queda y se adapta, y hasta queda con pila natural un chip de este lado. En países como europeos avanzados, no sé si es a Noruega o Suecia, donde ya hicieron pruebas de esto y ya están eliminando el dinero en efectivo. Dice la Biblia que no podrán comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el número de la bestia o el nombre de la bestia. Y dice que su número, ¿cuál es? 666. Eso se va a implementar. ¿Qué más? ¿Por qué se va a implementar la marca? Porque se va a exigir adoración de la humanidad. Y va a haber una guerra contra el pueblo de Dios, tal y como leímos aquí. O sea, ahorita hablamos de quién es el personaje y en general qué es lo que va a hacer. Digo, no hemos hablado más específicamente, lo vamos a ver. Pero este gobernante mundial se le conoce como el anticristo. Ya este personaje ya posiblemente ya sea un líder, tal vez hasta reconocido. Que cuando surja, de repente, ¿a poco era este? Pues yo pensé que era este otro, pero no salió este. Pero ya se le conocía. Y está por surgir. O sea, no falta mucho. Este otro tercer personaje, ahora el tercero, ¿cómo se llama? El falso profeta. Apocalipsis 13 lo describe como una bestia cordero. Después vi otra bestia. O sea, ¿cuál fue la primera bestia? El anticristo. ¿Sí? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como ¿qué? Imagínense. Parece que es un cordero, pero es una bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La anterior que hablamos. En presencia de la primera bestia habla con autoridad, ejerce. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, o sea, al anticristo. Dice, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjense las señales que hace. Hace descender fuego del cielo a la tierra. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer. ¿Quién le dio poder para que haga señales? ¿Quién es de los 3, quién es el poderoso? El diablo. Él les da autoridad, poder. Dice, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada ahí y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Una estatua. Ahí está la estatua. Es una estatua
Dice la Biblia que una estatua tiene manos, no palpan, tiene ojos, no ven, boca, no habla. O sea, está muerta, es una piedra. Aquí habla de una estatua. Imaginémonos primero, porque le hicieron una estatua ahí de mármol, de no sé qué. ¿Qué llega a ser esta bestia? Le infunde aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Que hable. Imagina una estatua que de repente comience a hablar. Pues daría miedo, ¿no? Aquí es donde, tratando de pensar y de, en cierto modo, imaginar esto, el apóstol Juan estaba viendo una visión y vio una imagen. Pero pues esa imagen, si fuera en los tiempos bíblicos, diríamos que era una imagen de mármol. Pero si nos venimos a los tiempos modernos que vivimos, no ahora ya hay androides, no ahora ya hay robots, y el país que lidera todo esto es China. De veras, ¿cómo son? Creo que ese robot era mexicano. Hay un androide, no sé si fue, creo que era un software, algo así, ¿va? Pero digamos un robot de inteligencia artificial y eso es noticia, fue noticia, o sea, no es rollo aquí, que un androide, un robot, que comenzó a hablarle a los demás. Oye, vamos a hacer huelga, ya no vamos a trabajar, no estamos de acuerdo, vamos a hacer huelga. Pero digo que era mexicano. Y al final hicieron huelga, o sea, dejaron de trabajar. Fue una noticia por ahí, digo, a lo mejor ya le añadí un poquito, pero así va la idea, ¿sí? De esa noticia. La inteligencia artificial está pero avanzado a pasos agigantados, que ahora dicen que la inteligencia artificial ya va a empezar también a, como el ser humano, a tener emociones, a sentir. ¿Han visto las películas, o más bien dicho, vieron las películas de la Skynet, ¿cómo se llamaba? Terminator, ¿sí? Las de Arnold. Cómo las máquinas toman el control, ¿no? Y al final hay que ir ahí a destruir a la mera inteligencia artificial. La película de Yo Robot de Will Smith, ¿la habrán visto? También está muy buena, lo mismito. Parece que todo va encaminado para allá. Dice aquí el pasaje que Juan vio, y lo que miró ahí es que de repente esa estatua, o sea, la bestia está por aquí y comienza a hacer que esa estatua, esa imagen, comience a hablar y a dar órdenes. ¿Y eso qué es? La inteligencia. Yo creo que la inteligencia artificial se va a desarrollar de tal manera que va a tener un papel protagónico en los tiempos finales. La inteligencia artificial. Si ahorita nuestros teléfonos ya tienen inteligencia artificial y ni cuenta nos damos. Se van a tomar una foto y dice, aquí le voy a poner que me haga que me vea mejor. Y no sé qué tanto, y pum, ya no eres tú, ya es una fotografía artificial. Pero la inteligencia artificial hace ya de todo. Todo se está automatizando ya. Dicen que se van a perder miles de empleos porque quien va a hacer ese trabajo lo va a hacer ahora la inteligencia artificial. Y todo va encaminado para allá. Los mismos creadores de la inteligencia artificial, que son esos multimillonarios, que son los dueños de Google, de Facebook, de todas estas plataformas sociales, están preocupados. El año pasado tuvieron una especie de congreso en Europa, donde se sentaron y dijeron, vamos a poner reglas para la inteligencia artificial porque se nos puede salir de control. Y otros, no, mejor ya no vamos a invertir tanto. Y otros, o sea, se está volviendo un reto, y la Biblia nos habla, y yo creo que cuando la imagen de la bestia habla, o sea, recibe aliento, habla y da órdenes, es porque ya tomó el control. Y el control, obviamente, ¿quiénes están detrás de ello? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Miren, seguimos leyendo. Dice que hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿quién quedó fuera? Nadie. Se les va a poner una marca en la mano derecha, ¿o dónde más? En la frente. ¿Y a poco será posible eso? Una marca, ¿sí? Ya hasta hicieron experimentos. Esta partecita de la mano, ahí bien que se puede. Pero la Biblia dice que aquí en la frente. Creo que los que quieran lucir más ese tatuaje van a decir, pónganmelo aquí en la frente, por favor. Aquí pónganmelo. No sabemos cómo va a ser, si va a ser visible, no visible, pero la Biblia habla de una marca.
y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, el número de hombre, y su número es 666. Este falso profeta será el último líder religioso mundial que encabezará la última religión mundial. Es otro capítulo de otro tema, pero va a haber una última religión mundial. Y la bestia va a traicionar a esa última religión mundial. Y precisamente es cuando traiciona a esa religión mundial cuando surge la nueva religión mundial. No sé si me dio a entender. La religión, ahorita hay muchas religiones. Lo voy a simplificar, hay muchas religiones. Hay un movimiento que busca juntar todas las religiones ahorita, que se llama el movimiento ecuménico. Oye, yo soy cristiano, tú eres musulmán, no, mira, nos unen que tú buscas a Dios y pues yo también lo busco. Pues bienvenido, vamos a hacer aquí un pacto, un trato, y por acá sale un judío, yo también, y sale un budista, y salen todas las religiones, y se van a unir, total, todos están en búsqueda de Dios. Eso dice la Biblia, que todos los caminos llevan a Dios. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Los cristianos que se presten a eso están negando su fe. O sea, no hay manera de hacer convenios, tratos de esa naturaleza. Y lo van a hacer, se va a unir la religión mundial. Y va a estar aparentemente todo bien. Pero leyendo Apocalipsis capítulo 17, la bestia traiciona a esta última religión mundial. Y esta última religión mundial va a ser encabezada por la iglesia, al parecer por la iglesia más grande que existe en el mundo. Que ahora sí aquí podríamos hablar de la iglesia posiblemente católica. Pero no va a ser la única. Ahí se van a unir los protestantes, los evangélicos. Dije los evangélicos y cristianos, pero aquellos que apostaten de la fe, aquellos que no estén firmes, porque el que esté firme, ahí es donde empieza la persecución, ahí es donde empieza el control. No, pues yo no quiero, pues no quieres, te vas a morir de hambre. No quieres, pues no vas a poder comprar ni vender. Es que mis hijos están enfermos y necesito medicamentos. Pues ponte la marca y pues ya vas a poder adquirir los medicamentos, los alimentos. Por eso lo que leíamos hace 8 días, hay gente que va a ir en cautividad, hay otra que va a ser muerta a espada. Es la persecución de los últimos tiempos. Por eso Jesucristo también dijo, el que no persevere hasta el fin, bueno, más bien dicho, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si ahorita no nos cuesta el buscar a Dios, imagínate cuando nos cueste, menos vamos a poder. Porque no es tanto querer en aquel entonces, a lo mejor quieres, pero cuando estén las condiciones de vida o muerte, yo considero que en esos tiempos los que se salven van a ser sobrevivientes. ¿Sabes quién es un sobreviviente? El que de plano anda librándose de todo, se salió en este caso diríamos, de la sociedad, de las zonas urbanas. No sé por dónde es un sobreviviente, es como un náufrago. Se hunde un barco y dicen, rescatamos un náufrago. ¿Cuántos rescataron? Pues algunos. Muchos se murieron ahí y no tenían condiciones para vivir. De milagro sobrevivieron. Ese es un sobreviviente. Y yo creo que en la gran tribulación los cristianos van a ser sobrevivientes. Porque no van a tener las condiciones normales. Ni para su fe, de practicar la fe cristiana, ni para vivir como se debe vivir la normalidad. Casa, servicios básicos, alimentación, servicios médicos, tienes todo, acceso a la economía. Sí, el cristiano no va a tener ese acceso a la economía, a los servicios médicos, a nada. Va a ser un sobreviviente. Este falso profeta grandes señales y milagros para engañar. Fíjense, encabezará el culto y la extensión de la adoración mundial ¿a quién? A Satanás y al anticristo. Es lo que va a hacer él. Adoren aquí a la bestia, adoren al dragón. Lo leímos aquí.
Usará la inteligencia artificial como medio de control. Implementará la marca de la bestia. ¿Cuándo se va a plantar esto? Creo que ni siquiera va a ser al inicio de la tribulación, va a ser después. Pero sobre todo para que en los 3 años últimos sea todo el control total ya. Hará que la imagen de la bestia hable y tome control dando órdenes de persecución y muerte en todo el mundo. Eso va a ser. Aterricemos esto para nuestras vidas. Aterricemos. 4 elementos que debo tener siempre presente en mi vida, según 2 de Tesalonicenses 2. Y el primero de ellos, lo tenemos ahí, es gratitud. Agradece a Dios por haberte salvado. Hay un texto, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Agradece a Dios por haberte salvado. Para eso es importante, dice Pablo, examínense. O sea, ustedes mismos, examínense si están en la fe. Porque ¿qué es lo que nos va a librar? Sobre todo, aquí sí con seguridad lo puedo afirmar, ¿qué es lo que nos va a librar de esa última parte de persecución absoluta? El que tú hayas sido arrebatado por Jesucristo. No he hablado todavía del arrebatamiento, si se dan cuenta. Ni siquiera he hablado del arrebatamiento, pero lo menciono aquí. El arrebatamiento. El Señor le dijo al Señor Jesucristo, al apóstol Juan, ahí en la visión de las iglesias, pero yo también te libraré de la hora de juicio que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré, yo te voy a librar. Vas a estar guardado, protegido, librado de eso. De la hora que ha de venir, de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero debemos de ser salvos. ¿Quién nos da salvación? Ya hemos hablado. ¿En quién tenemos salvación? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Jesucristo. Solo asegúrate que tu fe esté en Cristo para perdón de tus pecados, de mis pecados. ¿Qué más? Hay otra más. Sobriedad. ¿Qué significa eso? Lee conmigo. Esté alerta ante el engaño y la apostasía. El engaño ya está por todas partes. No os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te conturbes ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. Pero ¿saben cuándo no te vas a dejar mover fácilmente? Cuando conoces la Biblia. Porque si no la conoces, ¿sabes qué va a pasar? Somos presa fácil del engaño. Cristo dijo que si un ciego toma de la mano un ciego a otro ciego, los dos se van a caer ¿en dónde? En el mismo hoyo. Debes de estar alerta, y estar alerta es que conozcas lo que dice la Biblia. Dice el verso 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, está cerca la venida de Cristo porque comienza a haber apostasía. Discipulado, lee conmigo. Sé un verdadero discípulo de Jesucristo, firme y constante en la fe y vida cristiana. Dice el texto 15, así que hermanos, estad firmes. Ser discípulo de Jesucristo, hemos usado mucho esta palabra, hablamos del discipulado, hablamos de clases de discipulado, pero es cierto, tiene que ver con que estudiemos la Biblia y obviamente vamos a una clase, está perfecto, pero es mucho más que ir a una clase de la Biblia. Jesucristo dijo que si alguno quería ser su discípulo, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día ahí. O sea, seguir a Cristo no es fácil. Por eso dice, estén firmes. Hay que permanecer firmes.
en nuestra fe en Jesucristo, en seguirle. Seguir a Cristo abarca todo. Esto es una manera nada más. Pero eso es de manera colectiva. Aquí venimos y estamos buscando a Dios. Pero de manera personal, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Tienes una Biblia en casa? Léela. Aquí podemos orar, pero también ora en casa. Y de esa manera se va forjando nuestra vida cristiana. Nuestra practicidad en la vida cristiana. ¿Vas conociendo qué dice la Biblia? Entonces dice el apóstol Pedro que debemos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. O sea, poco a poco con el poder del Espíritu Santo nos va cambiando y somos diferentes. Por eso Jesucristo dijo que así nuestra luz debe alumbrar a los hombres. Como una luz se coloca en la parte de arriba, así nuestra vida, que es luz, debe alumbrar a otros. En otra ocasión dijo que somos sal de la tierra. O sea, nosotros le damos sabor prácticamente le damos sentido a nuestra sociedad, a nuestras familias, que es lo primero que tenemos. Entonces, ser discípulo es ser un seguidor fiel a Cristo, es mantener nuestra fe en Jesucristo. Doctrina, número 4, doctrina. Aprende y retén la sana doctrina. Leo el texto, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que la doctrina está aquí. Retén la doctrina, guárdala. Eso es lo que tenemos que hacer. Según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde nos habló de la venida de este personaje que acabamos de hablar. Y es donde nos dice que nosotros estemos firmes. Vamos a terminar. Inclina tu rostro y oramos. Inclina tu rostro y oramos. Oramos. Padre bendito, en esta tarde ya, te damos gracias por el tiempo que nos permites disponer para leer tu palabra y para hablar de tu palabra. Hemos leído, aprendido en esta mañana que hay una oposición a ti ya presente en el mundo, que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, que no es otra cosa que las artimañas, el plan, las maquinaciones de Satanás por estorbar a tu propósito, por atacar también a tu pueblo. Pero dice tu palabra en el apóstol Juan que aunque el mundo entero está bajo el maligno, dice que el maligno no toca a los que son nacidos de ti. El maligno no tiene autoridad, no tiene potestad sobre aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque Jesucristo nos guarda. Porque aunque el diablo ande como león rugiente a quien devorar, tú guardas nuestras vidas, inclusive tú guardas nuestra fe también. Y Señor, dice en tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, estamos bajo tu protección, estamos bajo tu cobertura. Tú eres nuestro guardador, dice uno de los salmos, que tú eres nuestro guardador, que tú guardas nuestra salida, nuestra entrada, y esa es la promesa, la bendición tuya, Señor. Pero también sabemos que tu juicio vendrá sobre este mundo y le permitirá a Satanás y a estos personajes a cumplir con un propósito tuyo también. Dentro de lo malo que ellos hagan, habrá un propósito tuyo, Señor. Y Padre, oramos para que nuestra fe esté firme, oro para que la fe de mis hermanos esté firme y que en estos tiempos que aún no viene nada de esto, permanezcamos firmes, seamos fieles y estemos listos para tu venida, Señor, porque también dice tu palabra que tú tienes reservada la corona para aquellos que aman tu venida. Y Señor, amamos tu venida, decimos, como dice el Espíritu y como dice la iglesia en Apocalipsis, cuando tú nos dices que vienes en breve, Señor, esperamos tu venida. Señor,
estamos en espera y oramos, Padre, para que en esta espera guíes nuestras vidas para buscarte y para servir a tu propósito también, Señor. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.